Pues bienvenidos, discúlpenos la demora debido a las inclemencias climáticas, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí listos para transmitir y compartir, así que les doy la más cordial bienvenida a esta sección de Voces por la Biodiversidad, un espacio del Museo de las Aves de México, donde exploramos la riqueza natural de nuestro país y escuchamos a quienes han dedicado su vida a protegerla. Hoy, en el programa de hoy, pues nos acompaña el ingeniero Manolo Lozano Rodríguez, ingeniero agrónomo, especialista en parasitología, y nos va a compartir un tema súper interesante sobre la entomología urbana. Los invitamos a quienes se vayan conectando, a que puedan escribirnos, comentarnos, saludos, aprovechen todas sus dudas hoy que tenemos aquí al experto en el tema para que puedan aclarar cualquier duda, comentario, cualquier cosa. Entonces, con mucho gusto los vamos a ir atendiendo. Pues bienvenido, ingeniero Manolo, aquí al Museo de las Aves de México. Muchas gracias, Aldo. La verdad es que es un privilegio, es un gusto, es disfrutar de estar con ustedes aquí participando con este tema, ¿no? Que es un tema bastante importante y sobre todo son insectos que encontramos en nuestra vida diaria, en la casa, claro, en los negocios, en varios lugares. Exactamente, y justamente por aquí tenemos una serie de preguntas, y yo, sobre todo para las personas en nuestra página, pues tenemos seguidores de todo tipo, afines a las aves, a la naturaleza, pero para darle un contexto a las personas que desconocen totalmente el término entomología urbana, algo que nos pueda compartir para que las personas puedan entender este concepto. Gracias. Sí, mira, pues básicamente la entomología es el estudio de los insectos en los diversos hábitats que lo podemos encontrar, desde bosques, en el caso de la parte de las aves, en la alimentación de las aves, lo encontramos en el área de producción agrícola, en nuestros hogares, encontramos los insectos también en áreas de proceso de alimentos, en casas, habitaciones, etc. Entonces, la entomología como tal es la rama de la biología que se encarga del estudio de este tipo de organismos vivos que pues definitivamente son artrópodos y están emparentados con otro tipo de organismos como son desde las cucarachas, los cien pies, los mil pies, los camarones, o sea, todo lo que sean artrópodos que tenga patas articuladas, ellos son artrópodos, perdón. Y dentro de estos artrópodos pues tenemos los insectos. Los insectos, claro, una gran variedad de insectos. Y que vamos a ir platicando y viendo pues cuáles, que si son plaga, que si no, que cuáles hacen daño, que cómo los controlamos, etcétera. Fíjate que este es un tema bien importante porque quizá para muchos o para muchas personas el hecho es que los insectos llegan a resultar una plaga, pero al contrario, yo siempre he pensado que nosotros somos las plagas porque pues llegamos a ocupar los nichos, tanto en producción agrícola como en la parte de aquí mismo en el museo, ¿no? Tenemos todas estas especies de aves que son especies que están preservadas y son sujetas incluso al ataque de plagas, ¿no? Sí, claro, sí. Y estos insectos, dentro del ciclo natural de un ser vivo, naces, creces, te reproduces, mueres, pues ya al momento en que están muertos estos insectos que afectan a estas especies preservadas, pues son la parte final de la desintegración de los cuerpos. Claro. Así es. Entonces, podríamos decir que es justo lo que nos comenta, es parte de cómo influye la presencia de los insectos en la vida de las ciudades, o cómo más lo podría compartir. Pues definitivamente no, los insectos siempre han influido de una manera, podríamos considerar negativa. El caso en cuanto a lo que son vectores de enfermedades. Claro. Tenemos mosquitos que transmiten, por ejemplo, la Aedes aegypti, que es el mosquito del dengue, nos transmite Zika, dengue, chikungunya, claro. O sea, nos ofrece un cóctel completo de las enfermedades y pues bueno, significa daño. Hace también la peste negra, la peste bubónica, que es una enfermedad que es transmitida por chinches, por pulgas. Entonces estas pulgas afectan al ser humano y pues definitivamente hay la transmisión de la enfermedad de Chagas por la chincha de Chagas. Claro. Entonces, la importancia de los insectos como transmisores de enfermedades
o como vectores de enfermedades es bastante fuerte, ¿no? Porque pues definitivamente son quizá de los aspectos más negativos que pueden tener los insectos, pero hay cosas muy positivas. Claro. Nos sirven para, en algunas ocasiones, mejorar las condiciones del suelo. En algunas otras ocasiones tenemos también que los insectos forman parte de la dieta. En México hay muchos insectos que son parte de la dieta de las personas, sobre todo en zonas rurales, en el centro sur de nuestro país, en la cual pues desde los sabrosos escamoles, los jumiles, que son el gusano del maguey, los chinicuiles, todo eso, son delicias culinarias que mucha gente dice, ¡ay, son insectos! Pero tenemos que entender también que son parte de nuestra cultura y alimentación, ¿no? Claro, y altos en proteína también, es alimentos del futuro prácticamente. Sí, yo no he probado de muchos, yo nomás he probado los chapulines, ahí en un mercadito orgánico que anduve una vez en Monterrey, chapulines con chile, chapulines en no sé qué, sí son ricos, la verdad. Sí, son muy sabrosos. Yo tengo un lema, que todo lo que corre, nada, se arrastra, vuela, va directo a la cazuela. Órale, bien dicho. Entonces, ¿qué especies de insectos son las más comunes en los entornos urbanos? Mira, podemos tener en dípteros, todo lo que son dípteros, que son moscas. Pues vamos a encontrar desde moscas verdes, moscas azules, la mosca doméstica, que normalmente la encontramos en el 80% de los casos de cuando estamos en una situación de problema de moscas. Esas son las más visibles. Sin embargo, hay moscas muy pequeñas, como es la mosca fóridas, como es las moscas del drenaje o la mosca palomía, y encontramos también la mosca de los hongos. Eso en cuanto a moscas. En cuanto a cucarachas, pues tenemos las termitas, que las termitas son cucarachas, las clasificaron hace unos 4 años aproximadamente. Anteriormente era algo aparte, ya están clasificadas como cucarachas. Y aquí en nuestra región pues tenemos al menos 3 especies de cucarachas de importancia, todas ellas introducidas, es decir, no son nativas de nuestro país. Y encontramos la cucaracha americana en los drenajes, encontramos también la cucaracha alemana, que es, yo creo que la más importante, y en algunas ocasiones podemos encontrar cucaracha oriental. Entonces, en algunas otras zonas del país encontramos la cucaracha australacie, que pues son de las más comunes, o las plagas de cucarachas más comunes. Mosquitos también que están dentro de los dípteros, pues tenemos culex, tenemos al género Aedes, que son quizá los más importantes, y primordialmente Aedes aegypti o albopictus, que son transmisores de las 3 enfermedades que mencionaba hace un momento: Zika, dengue, chikungunya. Las termitas, que son cucarachas sociales, afectan mucho la parte de las casas habitación. Tenemos pulgas, tenemos chinche. La chinche de cama se consideraba una especie pues prácticamente erradicada hace unos 10, 12 años, y actualmente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Ha sido una plaga reemergente, que pues ha sido un insecto que evolucionó prácticamente con los seres humanos desde que vivían en las cavernas, que ahí fue donde se comenzaron a tener los problemas de chinche de cama. Entonces son algunos de los insectos más comunes. Tenemos plagas de granos almacenados, que ahí hay palomillas, y hay gorgojos también. Entonces, plagas de mercancías almacenadas, plagas que afectan algunos otros materiales comestibles como jamones, quesos, etc. Entonces, todas estas plagas, pues, realmente, ¿no?, a nosotros, en nuestra salud, o en nuestros intereses también. Y ahorita que comparte lo de las cucarachas, y lo pregunto porque sé que muchas personas le tienen pavor a las cucarachas, y sobre todo a las famosas cucarachas con alas que te brincan a la gente cuando las quieren matar y salen. Entonces, regresando a lo de las cucarachas, las especies que hay, sabemos que muchas están como en el drenaje y todo esto. ¿Realmente las especies de cucarachas que hay aquí, todas generan un daño a las personas? Sí, podemos tener diferentes tipos de problemas. Uno de ellos, lo que mencionabas, el miedo a las cucarachas, ¿no? Que hay personas que lamentablemente, aun y cuando nosotros consideramos que son reacciones exageradas, pues el hecho de ver una cucaracha es bastante impactante para ellos. Eso es desde el punto de vista emocional.
Claro. Sin embargo, en cuanto a la transmisión de enfermedades, pues son portadoras de enfermedades. Entre ellas, pues podemos tener enfermedades que nos afectan en el tracto, en nuestro organismo, en la parte del estómago, ¿no? Con diarreas, como es el caso de algunas salmonelosis, que son vectores. Ahora, hay otra cosa interesante también en las cucarachas, que cuando las cucarachas mueren su exoesqueleto, es decir, la armadura que llevan, porque los insectos, a diferencia de nosotros tenemos carnita, hay unos que tenemos un poquito más de carnita, hay otras personas que tienen así como tú, que son menos carnita. Puro hueso. Puro hueso, pero el hueso está por la parte interior. Ajá. En el caso de los insectos tienen el esqueleto por la parte exterior. Okay. Y cuando se deshidrata este esqueleto, cuando se pulveriza, esto puede causar también problemas respiratorios. ¿Sí? Eso es algo que está bien documentado. Entonces, digamos que si ya le eché el RAID y murió, lo ideal es inmediatamente desecharlas. Desecharlas. No, sí. No dejarlas ahí muertas porque genera lo que comenta. Contaminación, ¿no? En cierta manera pueden generar contaminación. Aquí siempre lo que se recomienda es pues disponer de los cadáveres de las cucarachas. Ok. En ocasiones pues nos encontramos muchas, pero fíjate, una cosa bien interesante que tienen las cucarachas, son gregarias y las encontramos por eso en sitios donde hay altas concentraciones de mana, pues en las cocinas normalmente en una casa. Aquí lo interesante es que estas cucarachas tienen hábitos muy, muy particulares, tienen algo que es el... Listo. Entonces, regresando al tema que platicamos de las cucarachas, pues como se compartía realmente son que transmiten muchas enfermedades. Yo las he visto también en parte de la hojarasca, en los jardines, en zonas muy húmedas. También cumplen una función en el ecosistema, por así decirlo. Sí, todo lo que son las cucarachas que pudiéramos considerar de vida libre, hay una gran cantidad, desde algunas que son muy, muy pequeñitas, tan pequeñitas que las podemos encontrar en reproductores como junto en los nidos de ciertas especies de hormigas portadoras, y incluso las utilizan para desplazarse de un lugar a otro y atacar nuevas o formar nuevas colonias. Estas cucarachas son extremadamente pequeñas, pero todas cumplen una función dentro de lo que es un ecosistema. La parte de las cucarachas que son organismos que desintegran la materia orgánica, por eso es que las encontramos en hojarasca cuando levantamos una tronco, piedra, un tronco. Ahí encontramos las cucarachas. También les gusta y hacen esa función. Exactamente. Eso lo pregunto porque yo tengo un estanque y a la orilla del estanque hay mucha hojarasca con troncos y veo en la noche que se acercan ahí, digo, órale, qué interesante, les gusta ese ambiente. Sí, sobre todo lugares húmedos y con refugio. Entonces siempre van a buscar por la misma forma del cuerpo, es una evolución increíble la que tienen porque su cuerpo está aplanado de la espalda y de la panza, el abdomen, y eso les permite entrar en lugares que otras plagas no pueden entrar. Entonces ha sido un desarrollo increíble. Es más, se extinguieron, ya hay fósiles de cucarachas y pues siguen aquí en nuestro entorno. Sin embargo, pues los cambios morfológicos, los cambios físicos que han tenido son muy, muy pequeños. Nosotros vemos un fósil de cucaracha y lo comparamos con una cucaracha en la actualidad y vemos realmente que hay muy poca diferencia en cuanto a la apariencia. Y qué interesante todo esto. Por ahí tenemos Javier Reyes Salas, dice saludos desde Acuña, Ciudad Acuña. Muchas gracias, Javier Reyes. Y espero que nos sigan por ahí compartiendo información, saludos y dudas, aprovechen. Y regresando también, me parece muy interesante el tema de la chinche de cama que nos comparte. Cómo llegan, cómo se genera esta problemática, cómo la podemos controlar y cuál es la consecuencia en peor de los casos. Fíjate que la chinche de cama es una plaga reemergente, como yo le menciono, porque estuvo durante muchos años
Fue una plaga que sí se presentaba, pero muy pocas veces. A partir de algunos años hacia acá, más o menos unos 15 años, se ha visto que las poblaciones y la incidencia de chinche de cama ha sido por mucho mayor. Incluso en Estados Unidos, lo que es la Asociación Nacional de Controladores de Plagas, por sus siglas en inglés NPMA, tienen un folleto informativo abierto a público en general para cómo manejar la chinche de cama. ¿Por qué la hemos tenido? Pues hay diferentes factores. Uno, que ha aumentado los viajes, el traslado sobre todo de personas. Nosotros somos los que llevamos a la chinche de cama. También tenemos otro factor, que es hay cierta tolerancia, no podemos hablar de una resistencia como tal, pero sí hay cierta tolerancia de los insectos, de las chinches de cama, hacia lo que es el tratamiento con productos insecticidas. Al mismo tiempo es que para control de otras plagas, como es la cucaracha, anteriormente se hacían tratamientos completos en una casa que de una u otra manera impactaban a la chinche de cama. Ya los sistemas de control de cucarachas a través de SEOs pues son muy focalizados, muy específicos, y esto ha generado que al no haber un producto en el entorno, pues definitivamente las poblaciones suban. Aquí lo interesante es cómo llevamos nosotros las cucarachas a la casa. Si yo llevo mis maletas en un avión, en un transporte público como puede ser un autobús de pasajeros, si ahí hay problemas de chinche de cama, puedo tener el problema. Yo lo puedo llevar a mi casa. Llegan en las maletas y de ahí las maletas yo las bajo en mi casa y ahí ya estoy contaminando. Otra vez, para las personas que viajamos constantemente, que llegamos a los hoteles, pues los problemas ahí son fuertes, ¿no? Dejas tu maleta, hay gente que tiene la costumbre de dejar la maleta encima de la cama, y prácticamente el 85% de la población de chinche de cama se encuentra cerca de la cama. Por eso es que se le conoce como chinche de cama. Entonces, pues el problema yo lo tomo de un hotel o de un autobús o incluso de un avión y lo estoy llevando a mi casa. Eso es lo conflictivo del problema de la chinche de cama. Y para el manejo, el punto importante es buscar o acercarse a profesionales de control de plaga que hagan o realicen el tratamiento, pero el tratamiento no es únicamente el aplicar un producto, porque a lo largo de estos años yo he visto en muchas ocasiones, en muchas casas, habitación, en muchos hoteles, que los profesionales del control de plagas llegan a un sitio donde hay chinche de cama, no hacen una inspección, no saben exactamente dónde están, se van hacia un punto en específico, no revisan los colchones, no revisan las bases de la cama, no entienden los materiales, no revisan los closets, todo lo que son los zócalos, los cuadros, etcétera, los mismos cajoneras, y ahí muchas ocasiones quedan puntos en los cuales no se hace el tratamiento y hay una reinfestación. Entonces, lo importante es que se haga una identificación del punto donde tenemos la plaga, y en ese punto los profesionales de control de plagas son los que se encargan de hacer el tratamiento. Ojo, el tratamiento no implica que se traten los colchones no se tratan. Se pueden hacer otro tipo de actividades, como es el cepillado, es el aspirado, el tratamiento con aire caliente, etc. Pero muchas empresas de control de plagas, por falta de conocimiento o capacitación, lo que hacen es que pueden llegar a tratar colchones, y al momento en que llega uno a la casa a acostarse en los colchones, el riesgo de tener una contaminación por esos materiales ahí está implícito. ¿Y la chinche directamente cómo afecta a las personas? ¿Le pica o cómo es ese daño? Sí, la chinche de cama tiene hábitos nocturnos. Entonces, si están en la parte de donde está la base de la cama, los colchones, las cabeceras, que es donde encontramos prácticamente el 85% del problema de chinche, al momento en que nos acostamos, las chinches nos detectan, se acercan, nos empiezan a alimentarse. Tienen un aparato bucal que está diseñado específicamente para entrar, abrir la piel y de ahí empezar a tomar la sangre de la cual se alimentan. Entonces, una chinche puede ser muy, muy aplanada, tiene forma un tanto ovalada,
pero cuando se alimentan empiezan a Como absorber una garrapata. como una garrapata, pero se tornan un poco más alargadas y un color más marrón, tienen un olor también muy particular. Y esto nos genera reacciones en nuestra piel. Cuando tenemos un ataque de chinches, pues normalmente vamos a tener mucha comezón y esto pues es bastante molesto. Órale, qué interesante. Afortunadamente no son o no están consideradas como vectores de enfermedad, no como el caso de la chinche de Chagas, que es un redúvido. Sí. Aquí en nuestro país tenemos, aquí en el estado de Coahuila hay también presencia de redúvidos en algunas zonas, que estos sí nos pueden transmitir lo que se conoce como enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, me acuerdo yo cuando me fui a trabajar a la selva Lacandona. Ahí está, tuve que firmar de que iba bajo mi propio riesgo por si me picaba una. Era mi problema. Hasta ahí llegaste, luego ya vas a tener un hijito con un corazonzote grandote. Ay, no, hombre. Pero no es que le quepan muchas novias, ahí no. Dicen por aquí, exploradores coahuilenses, nunca hemos tenido chinches de cama, pero son nuestros mayores terrores, jajaja. Dice también por acá, saludos, ¿por qué de repente hay muchas libélulas en nuestro patio? Por la tarde hay muchísimas, pregunta. Bueno, ahorita las libélulas son insectos bien interesantes, fíjate, y son organismos de vida libre. Para mucha gente son un tanto inofensivas, pero son depredadores, están en la punta de la pirámide. Claro. Dices, ay, qué bonito una libélula, pero se alimentan de una gran cantidad de insectos, sobre todo hormigas y también termitas. ¿Qué pasa en este caso? Cuando hay ciertas temporadas, en lugares donde hay estanques, donde hay acumulación de agua, las libélulas lo que hacen es que empiezan a hacer un vuelo y empiezan a pegar la cola en el espejo del agua y ahí colocan huevecillos. Estos huevecillos van a emerger las ninfas o náyades también, que es una parte del ciclo de vida, y son acuáticas 100% estas libélulas. ¿Por qué están presentes ahí? Porque pueden tener sitio de cacería para ellas para depredar algunos insectos. O bien cuando, por ejemplo, ahorita que estaba lloviendo, que se vienen lluvias muy fuertes, cuando hay lluvias fuertes, el suelo se torna un poco más suave. Entonces es cuando las hormigas y las termitas emergen, los enjambres reproductores de hembras y machos, y se reproducen, y como está el suelo suave, es más fácil para ellos introducirse y formar una nueva colonia, hembra y macho. ¿Qué es lo que hacen las libélulas? Las depredan, ¿no? Una ocasión venía en la carretera de Monterrey para acá, para Saltillo, paré en la orilla de la carretera y me llamó la atención que había un maguey ya seco completamente. Se me hizo fácil para moverlo, lo pateé y de repente empezaron a salir un enjambre inmenso de hormigas. De la nada, todos los insectos voladores, las hormigas que estaban ahí, de la nada aparecieron las libélulas, con los cuadrones de la muerte. Se ven en el aire donde van volando de esta manera y se van distribuyendo y son rapidísimas en la captura de las termitas o las hormigas. Las ninfas de la libélula, cuando está obviamente en el agua, ¿se puede alimentar de alevines? Pueden alimentarse de diferente tipo de organismos. Pueden consumir insectos, sobre todo insectos acuáticos, o pueden consumir insectos que por alguna razón caen y también los consumen. Hay otras especies que pueden depredar, en este caso pequeños crustáceos y también algunos tipos de peces. Alevines son cuando todavía son bebés, por así decir, los peces. Y se lo pregunto regresando a lo que les comentaba. Yo tengo un estanque y ahí las libélulas han hecho su ciclo completo, pero también llego a tener alevines y de repente ya no hay. Digo, yo sé que pues se cumple todo un ecosistema y un ciclo ahí completamente natural, pero justo hace poco leí que la ninfa de la libélula podía alimentarse de peces y yo dije, ¿cómo? Sí, son máquinas depredadoras, tanto como inmaduros, es decir, como el ciclo de vida de los insectos es
muy variable, ¿no? Tenemos lo que se conoce como metamorfosis. Claro. Vamos a decir, una mosca, la mosca pone un huevecillo, ese huevecillo a los 2 días va a emerger o va a salir una larva, esta larva se va a alimentar, después de 2 o 3 días mudan el exoesqueleto, se transforman en larva 2, desde larva 3, luego forman un capullo, una pupa, que ya finalmente va a emerger un adulto. Esas son metamorfosis completa. Cuando hablamos de metamorfosis incompleta, en el caso de las cucarachas es una estructura que es como una semilla grande de tipo frijol que se llama ooteca, que ahí hay embriones al interior, que al momento en que se abren, están al interior todos los embriones, salen ya las ninfas, y las ninfas pueden pasar por 7 u 8 estadios ninfales hasta que ya se convierten en adultos. Igual con las libélulas se colocan los huevecillos, que es cuando vemos los vuelos de las hembras que van sobre el agua, o en ocasiones en los mismos autos de color azul o color verde, yo siento como que le confunden, como que hay agua ahí, y vemos que dejan los huevecillos ahí las pobres, ¿no? Inmediatamente se deshidratan con el calor que tenemos a veces. Claro. Y ahí emergen ya las ninfas y hay un proceso posterior que es, este tipo de ciclo de vida se le conoce como hipermetamorfosis, porque hay un estadio que se le conoce como náyade, y de ahí ya emerge completamente el adulto. Entonces, pues sí, es bien interesante, ¿no? Toda la biología de estos insectos. Tenemos por aquí un comentario de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi. Buen día, gracias ingeniero Lozano por tan interesante plática. Gracias, Sofía, un gusto saludarte. Y aprovecho para darle un agradecimiento, desde luego, a nuestra directora y a todo el patronato que conforma este museo y que nos facilita las posibilidades para llevar a cabo estas pláticas con invitados tan interesantes, con temas súper interesantes que le encanta a la gente y en el cual todos aprendemos. Además, recordarles que estamos transmitiendo desde el Museo de las Aves de México. Para quienes nos están acompañando por primera vez, sepan que estamos aquí en el corazón de Saltillo, en el centro histórico, un majestuoso museo fundado por don Aldegundo Garzal de León, que contiene una colección de más de 3,000 ejemplares que representan el 73% de la avifauna mexicana, único museo en su tipo. Los invitamos también a que nos visiten, vénganse un fin de semana, en vacaciones, con mucho gusto, los esperamos aquí. Y continuando con las preguntas, ¿qué insectos representan el mayor riesgo en una ciudad? Definitivamente los mosquitos. Los mosquitos. Yo creo que sí, definitivamente, porque pues los mosquitos se han adaptado, ¿no? Hace algunos años se hablaba de los problemas de transmisión de enfermedades por mosquitos, sobre todo en regiones tropicales. A partir del año 82, que fue cuando comenzamos a observar los primeros problemas con dengue en nuestro país, que incluso se hicieron las primeras campañas a nivel nacional para pues eliminar todos los lugares donde se reproducen los mosquitos. Pues definitivamente la plaga más importante que tenemos es los mosquitos, ¿no? Los mosquitos. Eso sin duda alguna, en cuanto a lo que son insectos. Vamos a ver si tenemos por acá. Por el riesgo, sobre todo la transmisión de enfermedades. Sí, claro, la transmisión de enfermedades, ¿verdad? El dengue. Dice por acá Patricia Gameros, muchas gracias por compartir información tan interesante y útil. Saludos y felicidades por su labor. Guillermo Valderas Vega, saludos cordiales desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. Dice Raúl Torres, excelente plática. Arturo Villarreal, saludos. Dice por acá, exploradores coahuilenses, si nos llegara a picar una chinche de la de Chagas, ¿qué se debe hacer? Bueno, el tema es que en muchas ocasiones no distingues el tipo de picadura que tienes. Okay. El tema es que cuando estemos en lugares donde haya chinche de Chagas, pues lo que tenemos que hacer es actuar de una manera preventiva.
utilizar repelentes, por ejemplo, utilizar algún tipo de insecticidas que vayan dirigidos hacia el punto donde una cama o un lugar donde nos vamos a encontrar o donde vamos a descansar. Pero en cuanto a lo que es la enfermedad, después de la picadura hay la incubación del bicho. Entonces tenemos ya la enfermedad y es muy, muy difícil de detectar a través de una simple picadura. Entonces mejor cuando vayamos a campo, cuando vayamos a algún lugar donde haya prevalencia de este tipo de enfermedades, pues tomar medidas preventivas siempre, Claro. ¿no? Si estamos en una zona donde hay mosquitos, pues llevar tiendas de campaña que no permitan la entrada de los mosquitos, hacer tratamientos insecticidas en la parte exterior de las estructuras de la tienda de campaña. Si llevamos una sleeping bag o alguna cosa también, pues ahí es un poquito más complicado. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de que la mejor labor o lo mejor que podemos hacer para este tipo de problemas es prevención 100%. ¿Existen repelentes para ese tipo de chinches? No sé exactamente si haya repelentes para chinche de Chagas como repelente específico. Muchos de los repelentes que tenemos actualmente en el mercado, algunos vienen formulados con un producto que se llama, un ingrediente activo que se llama DET, DEET. Y estos sirven para mosquitos, sirven también para garrapatas. También, ¿sí? Que tenemos, en el caso de las garrapatas, que no son insectos, pero pues al menos en Coahuila y en algunas otras partes del norte del país, tenemos problemas por transmisión de enfermedades. Claro. Y fuertes, porque la enfermedad de las rocallosas causada por Rickettsia rickettsii. Sí, no, los mosquitos son un tema. Yo me acuerdo en la selva, pues los repelentes, ninguno. Yo creo que el efecto me duraba a lo mucho 3 minutos. Sí. Y recuerdo que la gente que trabajaba ahí se ponía en ray de tapa negra, así en la piel. Y yo decía, no, eso ya... Sí, se contamina. Sí, muy fuerte también. Sí, hay zonas en las que parecen kamikazes, ¿no? Porque llegan y... No, hombre, sí, nubes negras, completas, pues era totalmente la selva. Exacto. Entonces, pues la humedad y todo ahí, ¿no? Sí, no puedes protegerte porque como tú mencionas, Aldo, el tema es que en muchas ocasiones los mismos repelentes o es tan alta la población de los insectos que no te funcionan de manera adecuada. Digo, y usábamos camisa larga, una malla acá, así como de todo, los calcetones muy largos, muy protegidos, pero cualquier parte del cuerpo desprotegida, cualquiera, me picaban. Sí, y el tema con el mosquito, particularmente con el dengue, es que nosotros hay 4 cepas de dengue que si nosotros nos da la cepa 1, la cepa 2, la cepa 3, la cepa 4, pues sí nos van a afectar, ¿no? Pero cuando hay una inoculación de una misma cepa 2 veces, es cuando se observa el dengue hemorrágico. Y esto sí es muy, muy peligroso. Porque si no nos atendemos a tiempo, esto puede causar la muerte de una persona, ¿no? Y imagínate en niños pequeños, en ancianos que sufren de dengue hemorrágico por picadura de mosquito, pues entonces sí se torna un problema bastante complicado. Claro. Dice por acá Lorena Pérez Sánchez, tengo algunas plantas en agua y he notado que aparecen muchos mosquitos. ¿Hay algún producto que pueda poner en el agua para evitarlo? Sí, aquí lo que yo le recomendaría antes de utilizar cualquier producto químico, Lorena, es estar cambiando periódicamente el agua. ¿Sí? Sobre todo las especies que se desarrollan en agua, nada más como lo que hay algunas que se llaman julietas, si no me falla la memoria. Sí. Aquí lo que tienes que hacer es estar cambiando constantemente, al menos cada semana, vacías todo el agua, limpias y vuelves a colocar agua limpia. Y con eso tienes un buen... ¿Se podrá aplicar un herbicida? No, aquí lo que tienes que utilizar, hay
la Secretaría de Salud maneja algunos productos, uno de ellos el nombre comercial es Temefos. Ok. Supongo que todavía lo están manejando, sobre todo lo utilizan para hacer tratamientos en sitios donde se almacena agua, pero ahí sí habría que buscar el producto con la gente de Secretaría de Salud. Entiendo, no estoy seguro de ello, pero entiendo que hay personas que pueden o podemos acudir a la Secretaría de Salud para solicitar ese producto. Pero lo mejor pues es la prevención, no nos cuesta nada el utilizar esa agua en una maceta o algo y luego poner agua nueva y ahí ya poner la planta. Pues si a lo mejor es un recipiente más grande, pues le puede poner algunos peces. Hay peces que son depredadores. Depredadores que se alimentan totalmente de la larva del mosquito. Exactamente. Y los guppies te limpian de larvas. Los estanques. Sí. Hay incluso, por ejemplo, toxorrinquites, que es una especie de mosquito también que se alimenta de larvas de mosquitos. Hay otro producto que es Bacillus thuringiensis, variedad israelensis, que es son esporas de una bacteria que se utilizan y son productos naturales. Pero los podemos conseguir, sin embargo, en el mercado. El Bacillus thuringiensis no se vende de manera comercial. O sea, no es de que yo vaya a un lugar donde consuma o compre el producto, porque son presentaciones para uso en salud pública, en las campañas que desarrolló el gobierno para el control de la plaga. Igual con este producto que se llama Temefos, o las campañas de abatización que se llevan a cabo a través de la Secretaría de Salud. La recomendación, Lorena, acércate con la gente de Secretaría, que ellos te pueden recomendar y quizá te puedan facilitar un poco de este producto. Claro, sí. A mí me preguntan que por qué en mi estanque no se hacen larvas. Una, porque tengo peces. Sí. Dos, bueno, en ocasiones le doy tengo ahí una cascadita donde el agua en movimiento, no, si pone larva o no, agua en movimiento. Sí, lo podemos tener. Ahora, esa es una parte bien importante. Si yo tengo una tapita como esta, vemos aquí, con agua, llega el mosquito, pone el huevecillo y ahí se pueden reproducir. Órale. En casas yo he visto, en lugares donde se tienen los cuencos para la limpieza de la casa, las tinas o los depósitos donde se juegan los trapeadores, se queda agua y ahí tenemos problema. En los bebederos de aves, en los bebederos de perros, donde hay agua acumulada, llegamos a tener mosquitos. Incluso en zonas tropicales, en muchos de los árboles hay huecos en donde se ven las ramas y ahí están larvas de mosquitos hasta para aventar para arriba. Por eso recomienda la Secretaría de Salud, cuando se acercan las temporadas de mosquitos, las temporadas de lluvia, es lava, voltea, enjuaga, voltea, para no tener acumulación de agua. Claro. Y todo lo que son floreros o lo que son sitios donde se producen flores o se producen plantas en agua, hay que limpiar. Incluso en el interior de la casa, porque pues se meten los moscos y hay agua y ahí se lleva a cabo, ¿verdad? Exactamente, sí, siempre lo vamos a tener. El riesgo ahí está. Súper interesante. Dice por acá, en la industria de los alimentos, ¿qué impacto pueden tener las plagas más comunes y qué riesgos representan para la salud y la economía? Bueno, hay diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, dentro de los programas de inocuidad y calidad que tienen la mayor parte de las plantas de proceso de alimentos en nuestro país, pues siempre se cuida el tener algún tipo de contaminación por insectos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues podemos encontrar desde moscas, cucarachas, algún otro tipo de plagas, pero aquí el riesgo es la contaminación que esos insectos pueden causar al posarse sobre el producto terminado. ¿Sí? En el caso de los molinos de trigo o las fábricas donde se producen pastas, ahí hay una parte durante el proceso, antes de que se industrialice el trigo, se mantiene almacenado y ahí nosotros podemos tener diferentes tipos de plagas. El riesgo es que vamos a tener partículas de insecto, pero pues definitivamente las comemos. Yo me quedo sorprendido porque en ocasiones no nos damos cuenta de lo que nos estamos comiendo. Claro. Y
ni siquiera lo percibimos, a menos de que habrá una bolsa de pan o vaya a algún lugar y compre pan y vea que hay una mosca y una cucaracha. Entonces esos son riesgos que siempre llegamos a tener. Pero sobre todo en la parte de la producción de alimentos, el riesgo está en cuanto a la inocuidad. Mantener la inocuidad de los alimentos, porque sí podemos tener alguna contaminación por insectos como tal, o bien ya luego vemos las leyendas urbanas que en una botella de refresco encontramos una cucaracha o encontramos una mosca. Puede llegar a suceder. Claro. Y en ocasiones lo que nos estamos comiendo, pues quizá ahí tengamos alguna mosca, algún pedazo de cucaracha, algún pescadito de plata o algún otro tipo de plaga de las que normalmente encontramos. La fruta también, ¿verdad? La fruta, y como dicen luego, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Por eso es muchas veces mejor ni siquiera ver. Tú llegas y te lo comes. Pero sí, en países como en Estados Unidos, el hecho de tener una plaga muy evidente en un alimento es bien delicado, ¿no? Se cuidan mucho en Estados Unidos. Claro, sí. Y por ejemplo, la mosca de la fruta y todo esto, si pone sus huevecillos en la rebanada que yo consumí. No hay problema. Eso pasa directamente al tracto digestivo, lo ingerimos y ya con lo que son los ácidos ya bailan. Ahorita, fíjate, lo que está bastante de moda hablando de moscas, la mosca del gusano barrenador del ganado, era una plaga que estaba erradicada del país, pero se ha presentado. ¿Por qué? La razón es básicamente que ha entrado ganado a nuestro país que viene contaminado, sobre todo ganado que viene de otras partes de Centroamérica, Guatemala, Salvador, y son animales que ya vienen con la larva, y esas larvas pues prácticamente te comen vivo. Llegas, tienes una herida en el cuerpo de una persona o de un animal, llega la mosca, coloca el huevecillo, la larva en la que va a emerger y te va a comer por dentro. Ese es el riesgo que tenemos. Y aquí, pues lamentablemente, después de tantos años que no teníamos esa plaga, pues ya la tenemos nuevamente. El impacto económico, las pérdidas que se generan a nivel ganadería es bastante fuerte. Sobre todo para los ganaderos del norte de México, en los estados productores como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que tienen cerca la frontera, que exportan parte de ese ganado, pues la frontera está cerrada en este momento porque Estados Unidos no permite la importación de ganado de Estados Unidos porque para ellos es un riesgo. En los años 60 se inició una campaña, incluso era la campaña de erradicación del gusano barrenador del ganado aquí en nuestro país, y fue tan exitosa que se mantuvo a raya la plaga. ¿Qué era lo que se hacía? Se liberaban moscas, se creaban moscas, estas moscas se desarrollaban de huevo, larva, pupa, ya como pupas se inoculaban, se irradiaban. Si no me falla la memoria, creo que lo que se utilizaba era cobalto 60, cámaras de cobalto 60, y posteriormente todos estos adultos estériles se liberaban, tenían contacto con hembras y machos fértiles, y pues ahí simplemente se cerraba una parte del ciclo. ¿Qué sucede entonces? Que bajan las poblaciones y poco a poco se va erradicando la población de gusano barrenador del ganado. Pero pues nuevamente estamos ya con esa plaga aquí en México. Tristemente, ¿verdad? Así es, lamentablemente. Dice por acá, ¿qué tan cierto es que los insectos son plagas o también son beneficiosos? Pues mira, definitivamente tenemos que entender el concepto de plaga. Una plaga son todos aquellos seres vivos, de entrada son seres vivos, que nos afectan directa o indirectamente. Un daño. Un daño, sí. Un daño. Una mosca me puede causar una enfermedad, un mosquito me puede transmitir una enfermedad como vector. Y me causa daño directo. Una termita puede causar problemas en todo lo que son las estructuras de madera de una casa. Entonces eso es un daño indirecto. Entonces una plaga son todos aquellos seres vivos que de manera directa o indirecta nos causan daño a nuestro entorno, a nuestra salud y a lo que son los bienes del ser humano. ¿Sí? Entonces, todos los insectos, todos se han desarrollado y se han adaptado al entorno en que vivimos. Una plaga de granos almacenados
ocupa un nicho Okay. dentro de lo que es un estado de un ecosistema. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Yo siembro un maíz. Ese maíz, en el momento en que lo pongo en la tierra, puede llegar una plaga, lo puede consumir. Sí. Ya, no nació. Vamos a suponer esto. Crece la planta, llega otro gusano trozador, se la come. Y aquellas que logran sobrevivir, podemos tener problemas de gusano cogollero, podemos tener de gusano elotero, que nos van a dañar la producción del elote, ¿no? Luego, ya cuando la planta está completamente madura, que ya se va a cosechar, es donde tenemos las plagas de granos almacenados, los gorgojos, las palomillas que también se alimentan, y después de esos hay otros, que serían como los carroñeros, podríamos decir, como el escarabajo de las harinas, el escarabajo cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es realmente, ¿quién impacta a quién? Claro. Las plagas nos impactan a nosotros, definitivamente, pero nosotros también favorecemos y damos las condiciones para que las plagas lleguen, ¿no? Si yo no quiero tener moscas, yo debo mantener mi entorno lo más hermético posible. Si no quiero tener mosquitos, yo pongo mallas mosquiteras. Entonces, las plagas, yo creo que es al revés. Nosotros somos las plagas de lo que nosotros consideramos plagas, definitivamente. Sí. Pero yo creo que es muy importante sí, recalcar que plagas cuando hay daño, ¿verdad? Sí. Porque luego pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que el cliente me dice, oiga, algo para la plaga de hormiga. Y le digo, ¿cuál es el daño? No, pero no sé, pero están en mi árbol. Sí. Y yo, bueno, esas hormigas pueden estar cumpliendo una simbiosis, una función en el ecosistema. ¿Hay daño? Pues no sé, pero pues es una plaga. No, la importancia de entender el término plaga, ¿verdad? Exacto. Porque lamentablemente vemos un insecto y decimos, hay plaga. Y inmediatamente queremos comprar el insecticida para darle cuello. Les digo, no, ¿cómo? Todos los insectos cumplen una función en los ecosistemas. Todos. Entonces, ¿cómo que, oye, que hay hasta me han dicho, hay una catarina, se desconoce incluso, que son beneficiosas. ¿Cómo las mato? No, ¿cómo? Oye, Aldo, ahorita que dicen las catarinas, a mí me llama muchísimo la atención, porque todo el mundo ve las catarinas, ¡ay, qué bonitas, qué tiernas son! Y realmente son de los depredadores más eficientes. Claro. Si nosotros buscamos, podemos acudir a internet y buscar catarinas depredando pulgones. Sí, por ejemplo. No. Y es increíble que son máquinas de consumir pulgones, se los van comiendo uno detrás de otro, y los pulgones, pobrecitos, ni las manos meten. Les pasa lo que al diputado que golpearon ayer, perdón. Exactamente. Ni las manos meten, se las comen completamente. Van como las barredoras. Sí. Así es. Todos se comen. Y son sumamente eficientes, ¿no? Claro. Igual las hormigas, hay veces que vemos hormigas y vemos pulgones. Las hormigas tienen una relación cuidando a los pulgones, porque los pulgones les generan un cierto líquido pegajoso, que es alimento para ellas, y ellas a su vez cuidan a los pulgones del ataque de depredadores. O sea, todo en equilibrio, todo es bueno. Sí. Pero ¿quién rompe el equilibrio de los seres vivos? Nosotros. Sí. Y yo he visto que en otros países, bueno, no sé, he visto así como reels y videos en TikTok, no sé si sea cierto, que te venden como las bolsitas de puras catarinas para que las pongas en tu jardín y te controlen plagas. Sí, de hecho es una práctica, eso se llama control biológico, ¿no? Es interesantísimo porque hay algunos insectos que pueden parasitar a algunos otros insectos. Hay algunas especies de avispitas muy, muy pequeñas que se crían específicamente para ser liberadas en lugares donde hay, por ejemplo, establos lecheros. Por la presencia de lo que es el excremento de las vacas, hay presencia de moscas, y esas moscas pues nos causan problemas, nos causan contaminación. El tema aquí es que hay liberación de avispitas, esas avispitas llegan,
ponen un huevecillo dentro de la larva y se la comen, prácticamente la devoran por dentro, ¿no? Ese es un ejemplo de un control biológico. Las catarinitas, y también hay otra especie de, las crisopas, Mi silla está. que, Tú. que también consumen insectos. Ajá. En el cultivo de nogal, por ejemplo, hay liberación de algunas especies de crisopa para consumir otro tipo de plagas. Entonces se alimentan. Sí. Y se aprovecha esta característica de las plagas que se alimentan de estos insectos que se alimentan de lo que para nosotros son plagas. Exactamente. Dice por acá Gwen Garmon, ¿qué pasaría si desaparecieran por completo todas las moscas? Bueno, las moscas son organismos que se encargan de la degradación de los cadáveres. Sí. Pues tuviéramos un olor bastante fuerte, ¿no? Porque es increíble que estos insectos tan pequeños puedan generar un beneficio tan grande, ¿no? Claro. Cuando estamos en algún punto, vamos a suponer en un ecosistema, podemos poner, por ejemplo, en alguna parte aquí en América, llega un animal, consume o mata un venado, un mamífero grande, un oso, por ejemplo, lo va a devorar, llegan coyotes, llegan algunas otras especies y se van a alimentar. Van quedando restos. Van quedando restos. Todos esos restos son consumidos por moscas. Las larvas de las moscas son, híjole, dejan, todo se lo come, ¿no? Limpia el hueso. Y hay otros insectos, como lo son los escarabajos, que esos te dejan el hueso prácticamente, se consumen tendones, ligamentos, todo. Yo recuerdo una vez, aquí estuve platicando con el biólogo Samuel, y de repente me dice, ahorita vengo, entonces yo me puse a dar la vuelta aquí en el patio, en un bote de basura, me llamó la atención y me asomo y había derméstidos. Los derméstidos se comen esto que tenemos acá. Y fui todo asustado, le dije, biólogo, venga para acá, por favor. Ya vio lo que estaba ahí de derméstidos y pues ahí había que tomar cartas en el asunto, porque estos derméstidos, si yo pongo un pedazo de pierna, por ejemplo, de un animal, con todo y pellejo, con todo y todo, la van a devorar completamente y la dejan el hueso como si estuvieran acarado. Entonces, son parte de un ecosistema, ¿no? Como, pues no sé si sería el término, tú me dices, Aldo, como descomponedores, pero sí se alimentan de materia orgánica. Finalmente, todo cumple una misión dentro de las cadenas tróficas que tenemos. Y pasando justo y regresando un poquito a algo que nos había comentado sobre las termitas, yo preguntarle qué daños ocasionan y por qué suelen pasar desapercibidos. Bueno, hay, al menos aquí en México tenemos 3 tipos de termitas. Tenemos lo que es la termita subterránea, esa la encontramos a veces, bueno, la encontramos en algunas zonas, hay zonas muy endémicas de termita. Aquí en Saltillo la tenemos, y Saltillo es también de los pocos lugares donde confluye otra especie que se llama termita de madera seca. Estas las encontramos mucho en casas, habitación. Es quizá un poco más evidente la termita de madera seca porque empieza a caer sobre todo en casas viejas que tienen vigas de madera. Entonces de repente empezamos a ver con que hay una especie de polvillo que se le conoce como fras, que estas son las excretas de las termitas. Son de forma como si fuera un tamborcito hexagonal. Y esa es la evidencia, ¿no? Yo me acuerdo en algunas ocasiones que hacíamos tratamientos para control de termita aquí en Saltillo, pues veíamos que había casas infestadas de termita subterránea, y esas las vamos a ver sobre todo cuando están formando túneles de tierra en la parte exterior de las paredes. Pero si no llegamos a ver eso, pues ya cuando nosotros acordamos, se nos cayó una puerta. ¿Y por qué se nos cayó la puerta? Porque todo lo de adentro se le habían comido las termitas y el mismo peso la jaló. Y te dejan el daño. Y ahí vemos que hay una especie de, cuando es termita de madera, cuando es termita subterránea, te dejan como una formación de un tipo lodo. Cuando es termita de madera seca, te dejan limpio, como si lo hubiera lijado con una lija.
Entonces, esas dos especies de termita las tenemos aquí en Saltillo, precisamente, las dos. ¿Y son fáciles o difíciles, término medio de controlar o erradicar? Bueno, para la termita subterránea, forzosamente tienes que contratar un servicio de un profesional. Eso ahí no hay vuelta de hoja. Llega la persona, te van a hacer una cotización, van a hacer, cuando ya está la casa hecha, van a hacer perforaciones en el piso cada 30 centímetros. Hay la recomendación es utilizar productos de patente y cerciorarse de que los controladores de plagas estén utilizando esos productos de patente, que sean, por ejemplo, a base de un fipronil, por ejemplo, que es uno de los productos más avanzados y los mejores que tenemos actualmente en el mercado. También hay algunos otros que son con un ingrediente activo que se llama imidacloprid. Entonces ahí lo que se hace es que se va a perforar, se va a inyectar una solución, son 5 litros por metro lineal, y con eso pues estás protegiendo el entorno, estás también controlando. Aquí se hace más o menos unos 10-15 centímetros de las paredes, las perforaciones, se va inyectando el producto, y tanto por dentro como por fuera de la casa. Cuando es termita de madera, cuando es termita subterránea, ya para el tratamiento de termita de madera seca es un poco más complicado por el entorno en el que se encuentra. Pero se puede hacer algún tratamiento con algunos productos que generan espumas y van inyectados directamente sobre las galerías donde se encuentran estas plagas. Genera esa espuma, la termita pasa y lo consume. Lo interesante de estos productos como el imidacloprid y como el fipronil, que son los ingredientes activos, no los productos comerciales o no el nombre comercial, es que las plagas no lo detectan y estas llegan, se contaminan, los termitas que andan buscando alimento, que están como exploradoras, llegan al nido y van y contaminan por su mismo sistema como son insectos sociales, esas que se les conoce como forrajeadoras, van, se alimentan, llevan y transfieren el alimento hacia otros miembros de la colonia, y de ahí empiezas a ver que hay una declinación o declina la población, se empiezan a acabar, hasta que llegan a la reina y se acabó el corrido. Pero las mismas que están en la tierra pueden, por ejemplo, subir a las minas. Sí, en el caso de termitas subterráneas. ¿Cómo lo hacen? Muchas veces no las vemos. Si tenemos una pared que hay una grieta que se resana y no es percibible, por ejemplo, yo puedo ver esta pared, la otra, y no alcanzo a ver grietas. Sin embargo, con mucha seguridad, por el mismo asentamiento de las construcciones, podemos llegar a tener grietas que se resanan y no las percibimos. Ellas aprovechan esos lugares y pueden llegar hasta lo que son las vigas. Otra manera de contaminación, mucho más evidente, es cuando comenzamos a ver los túneles de esas termitas. Ahí en la zona de Michoacán hay unas termitas que se les conoce como termitas arbóreas. Estos en los árboles hacen unos nidos muy grandes, bajan también son subterráneas, pero las encontramos, es quizá la especie más común en la zona sureste de nuestro país. Ese es el género Nasutitermes. Aquí tenemos reticulitermes en la termita subterránea y tenemos calotermes, que es termita de madera seca. Muy bien, qué interesante, ¿no? Yo estoy, con todos nuestros invitados, yo estoy anonadado, impresionado, aprendiendo, porque gracias, realmente es un tema impresionante, pues obviamente con su experiencia aprendemos todos, muy padre. Aprovechen que hoy es gratis. Las consultas, no cobramos consultas. Hoy no hay honorarios. Así es. Con mucho gusto, compartiendo con todos ustedes por acá, exploradores coahuilenses. Gracias por la respuesta de las libélulas. Justo hay muchísimas hormigas en el patio y termitas. Vamos a ponerles más atención e intentar verlas cazar. Perdón, Aldo, que te interrumpa. Es un espectáculo ver a las libélulas alimentándose, porque de repente aparecen después de la lluvia como escuadrones. O sea, imagínense ustedes. Sí, o bien como en las películas de guerra, de combate de aviones de la Primera Guerra Mundial, esos biplanos que tenían,
Entonces van en el aire y se van manteniendo, van moviéndose. O sea, no ves uno, dos, ves cientos y todos se van hacia una dirección y van buscando el alimentarse. Una vez que detectan la fuente de alimentación para ellos y estás cerca, sientes como pasan zumbando prácticamente por un lado de ti. Impresionante, la verdad. Me falta por ver a mí esa parte. Es bien, bien interesante. Dice mismo, exploradores coahuilenses, por el lado contrario, ¿cuál es el mejor insecto que podemos encontrar en nuestro patio? Aquí nos encantan las del género Feria, moscas ladronas. No lo ubico, fíjate, la especie Bueno, esta. Pregunta que cuál puede ser también algo como que benéfico que podamos encontrar en nuestro patio. Dentro de los organismos benéficos que nosotros podemos encontrar como insectos, pues están los depredadores. Están las catarinitas, están también las crisopas o león de los áfidos, que se les conoce, que creo que si no me falla la memoria son familia crisópide, principalmente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos algunas plantas que están siendo atacadas por algún tipo de insectos, como puede ser pulgones, como puede ser escamas suaves, etc. Entonces estos son insectos benéficos que se van a alimentar de otros insectos. Y hay que cuidar, definitivamente, ¿no? Las escamas también se vuelven muy tediosas. Sobre todo cuando son escamas suaves o escamas duras. Aquí el tema es que el control muchas veces se torna un tanto difícil. Hay que utilizar cierto tipo de productos químicos o simplemente con el hecho de, con un cepillo suavemente en los órganos. Híjole, se llenan de escama, pero hasta más no poder. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Con un cepillo, con agua y un poquito de agua, estar tallando y estar quitando la presencia de la escama. Hay veces que se ponen blancos los pobres órganos. Pero para plagas en nuestras plantas del jardín, no hay la más temible que la cochinilla algodonosa. No, sí, es un verdadero dolor de cabeza. Sí. Muy difícil. Ya por últimas preguntas, porque se nos va el tiempo. Bueno, por acá también que dicen, no sé, la leí. Ya. Bueno, en términos de manejo, ¿cómo ha cambiado el control de plagas? ¿Se usan métodos más ecológicos o integrados actualmente? Sí, de hecho, hay un concepto que se originó en la parte agrícola. Se conocía al inicio como manejo integrado de plagas. Este manejo integrado de plagas lleva una serie de prácticas que nos ayudan para el control de los insectos. La última herramienta que tenemos para controlar cualquier tipo de plaga es el control químico. Pero vamos a poner un ejemplo bien sencillo, bien práctico. Estamos ante una temporada en la cual vamos a comenzar a tener problemas, de mosquitos. Y vaya que tenemos problemas de mosquitos actualmente. Creo que como nunca en mi vida me han picado los mosquitos a mí en este año. Como nunca en la vida, la verdad. Entonces es como una batería de un cilindro de una pistola, ¿no? Te va a tocar una que te va, el riesgo es que te toque una que tengas problemas de dengue. Si sabemos que vamos a tener mosquitos, el mejor método es la prevención. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Tú mencionabas manga larga, la utilización de repelentes, ¿sí? Hay otras actividades, por ejemplo, la colocación de mosquiteros, sí, la eliminación de sitios de crianza, claro, la utilización de pabellones, también es algo que nos ayuda. En las zonas tropicales de nuestro país, la gente duerme en sus camas con un pabellón de mosquitero, que eso ayuda a que no tengan tanto incidencia de la plaga, ¿no? Y el uso de repelentes también, que son buenos para el control de los insectos. Ahora, hay veces que traemos camisa de manga larga y aún así nos pican los mosquitos, porque pueden penetrar
la tela. ¿Qué es lo que hacemos? Pues utilizar el repelente en el cuerpo, en lo que es la ropa. Esas son las medidas más recomendables que pudiéramos tener para como labor preventiva. Y de igual manera, para plagas de moscas, por ejemplo, en la industria de alimentos, pues es tener una buena limpieza de todo lo que son los drenajes, eliminar sitios de crianza de las plagas, el eliminar diferentes tipos de sitios donde podamos tener sitios de alimentación. Yo recuerdo en una ocasión que visité una planta de producción de pan en la ciudad de Monterrey. Nos llamaron porque supuestamente había un problema de mosca doméstica. Entonces, cuando llegas a hacer una inspección, una revisión de las instalaciones, de lo que se tiene en el entorno, siempre hay que empezar de la parte de atrás. Si yo tengo mi casa y tengo problemas de mosquitos, yo tengo que ver todo el patio, todos mis vecinos, a ver qué es lo que tengo que está favoreciendo que haya primero mosquitos y luego ver cómo están entrando. Ya que lo determina, entonces sí, voy hacia la parte de adentro. A mí me tocó hacer la inspección en la parte exterior, revisamos todos los entornos, había algunas situaciones que se podían manejar. Sin embargo, al interior de la planta el problema no era mosca doméstica, era otra mosca más chiquita que se conoce como moscas fóridas, y esa la encontramos en los drenajes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, vimos la causa raíz. En este proceso donde se mezclaba la harina con todos los demás ingredientes y levadura, en unas tolvas inmensas, se limpiaban y todos los desechos iban directamente al drenaje. ¿Dónde está el problema? Ahí está el problema. Ya sé dónde está el problema. Ahora, ¿qué lo está causando? Pues que todo ese material de desechos se está yendo directito y es muy difícil controlar. La recomendación y en la solución del tema fue, sin aplicar una sola gota de insecticida, fue primero limpiar toda esa tolva de amasado, retirar todos los residuos, esos residuos confinarlos, tirarlos a basura, no permitir que se fueran directamente a los drenajes y hacer una limpieza de drenaje. No se utilizó insecticida para nada, ¿sí? Y es algo más ecológico, y es preventivo también. Pero dentro de esto, la parte preventiva también es la educación. Y lo más caro en esta vida para la gente es la educación. El saber qué es lo que tengo que hacer, lo tengo que aprender. Me tienen que enseñar a hacer eso. Y transmitir ese conocimiento. Pues casi se nos termina el tiempo y la verdad, la gente está bombardeando de preguntas. Vamos a leerlas rápidamente. Ya me van a dar las 6. Adelante, respondemos rápido. Corredores coahuilenses, ¿qué controla las avispas? En nuestro patio hay miles. Ya nos picaron. Ese es muy doloroso. Aquí el mejor control de las avispas, cuando están en tu casa, destrucción de nidos en la noche. No hay otra. En la noche. Durante la noche, sí. No nos pican en la noche. Eran menos propensos, pero sí hay que darles una buena... retirar los nidos y con eso nos ayuda. Sí, y hay gente que es muy sensible, ¿no? a la toxina de las abejas y las avispas. Yo también, yo tengo mucho jardín y en todas las ventanas de la casa hay como de 4 o 5 nidos muy grandes de avispas. Digo, la verdad nunca hemos tenido pues el de los quitos porque no, pues andan ahí, pues, sí. No pasa nada, pero nos respetamos mutuamente. Se llevan bien. Sí, nos llevamos bien, nos aguantamos. Exacto. ¿Verdad? Ellas te aguantan a ti, tú las aguantas a ellas. Dice por acá, si me animas, ¿cómo prevenir cuando el control biológico se convierte en introducción de especies invasoras? Pues, sí. Bueno, aquí lo que pasa es que los insectos que tenemos no son especies invasoras, ¿no? Definitivamente. Lorena Pérez Sánchez, muchísimas gracias, ingeniero Lozano, por compartirnos sus conocimientos y experiencia. Muy interesante y útil toda la información, claro que sí. Gracias, Lorena. Están así como yo, todos allá apuntando y el producto y la recomendación y súper interesante. Y ya el último comentario por aquí de Aranza Ávila. ¿Qué literatura recomienda para conocer más sobre la entomología, ya sea para lo que es su biología o para montaje? ¿Vale? Bueno, hay libros básicos para la parte de entomología. Hay un libro de Thompson, muy, muy interesante de entomología. Tenemos también la guía científica de Truman, tenemos el
Handbook of Pest Control de Mallis, que son sobre todo para plagas urbanas. Pero sí es bien interesante todo lo que es el montaje de los insectos, etcétera, etcétera. Y pues apúntenle ahí para que pues le estudiemos, le practiquemos y manos a la obra. Hay otro libro, otro autor que se llama Borror, de Long Triplehorn, que son 3 autores. Podríamos decir que es el libro, la Biblia de los entomólogos. Borror, de Long Triplehorn. Ese es el libro. Apúntenle, yo ahorita lo apunto. La entomología es maravillosa. Bien interesante. Muy bonita. Apasionante, diría yo. Yo me acuerdo cuando daba biología en preparatoria, pues ponía a colectar insectos. Cuando veíamos el tema de la clasificación de los seres vivos, los clasificábamos y todo muy padre. Es muy bonita, ¿verdad? Sí, señor. Último, ya para cerrar, ¿qué mensaje le daría a la gente sobre la importancia de conocer a estas plagas y actuar de manera responsable para manejarlas? Bueno, primero es bien interesante la parte que mencionas, el final, la parte responsable. Siempre que tengamos cualquier tipo de plaga, lo más importante es prevenir. Así como el ejemplo de los mosquitos, todo lo que tenemos que hacer, para cualquier tipo de plaga en general hay que prevenir la entrada primero de las plagas. ¿Sí? Y pues no podemos decir que las vamos a cuidar, pero sí tenemos que tomar en cuenta que los insectos se nos están extinguiendo. Anteriormente salíamos en la noche a carretera y veíamos que se impactaban muchos en los vidrios y actualmente casi no los vemos. Entonces nos los estamos acabando también. Y al acabarse los insectos, pues tenemos muchos tipos de aves que también son parte de la dieta. Entonces es todo una cadena, es un eslabón tras otro eslabón. Sí, señor. Dice por acá García Martínez, quedará grabada la plática, claro que sí. Cristian quedará grabada en la página durante 30 días, igual por cuestiones de meta. Después de los 30 días se eliminan todas las transmisiones en vivo. Próximamente lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y posiblemente en Spotify. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales del Museo de las Aves de México: Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Todos nos encuentran como Museo de las Aves de México. ¿Algo más que quiera compartir? ¿Algún mensaje final? ¿Recomendación? ¿Invitación? Pues ¿Promoción? ¿Sus redes sociales? ¿Algo? Muchas gracias, la verdad, Aldo. Muchas gracias también a Sofía y al biólogo Samuel por la invitación. Gracias por haber invitado. Y pues bueno, aquí la parte de cierre, pues insisto mucho en esto, la prevención. Sobre todo cuando tenemos plagas o no queremos que estas plagas o estos insectos de importancia urbana lleguen a nuestra casa. Prevención, nada más. Okay. Y bueno, pues para finalizar, a nombre de todo nuestro equipo del Museo de las Aves, muchas gracias. La licenciada Sofía Strozzi y pues todos los que participamos para la elaboración muchas gracias. De estas actividades y desde luego de parte del museo, una hermosa taza. Uy, qué bonito está. Preciosa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Nos vemos en la próxima, recuerden, los jueves a las 4:30, transmisiones en vivo. Y pues ya saben que los esperamos aquí en el Museo de las Aves de México con las alas abiertas. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.